Buenas noches. Este es un video para la fase 1, actividad de reconocimiento inicial del curso base de datos básico. Mi nombre es Cristian Darío Bastos, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas del CEAT Pamplona. Actualmente me encuentro cursando el noveno semestre de la carrera y trabajo también como soporte en los medios de la tecnología, la información y las comunicaciones en el ISER de Pamplona. Vamos a continuar con la línea de tiempo. Entonces, para iniciar, vamos a definir qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada en un sistema de gestión de bases de datos, que es un software dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Para iniciar, sobre la época de los 1960, se dio inicio a las primeras generaciones de base de datos. Uno de los principales logros de los años 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, que fue un sistema operativo que manejaba la reserva de vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros de la compañía de American Airlines. En 1970, Edgar Frank Wood definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales, y así nacieron las bases de datos relacionales. A partir de los aportes de Wood, el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, la cual es un sistema de administración de bases de datos que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Esta tendencia cambió por un proyecto de IBM, el cual desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficientes llamado System R. System R fue un proyecto seminal o fue la primera implementación de SQL, que se ha convertido en el estándar del lenguaje de consultas de datos relacionales. También fue el primer sistema que demostró que un sistema de gestión de bases de datos relacionales podría proporcionar un buen rendimiento de procesamientos de transacciones. El Dr. Peter Pin Chen fue el creador del modelo entidad-relacional, del modelo entidad-relación o diagrama entidad-relación, que es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. En 1980, SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con el sistema de tablas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional, que permite efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de bases de datos, así como hacer cambios en ellas. En la década de 1990, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Así, se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete Microsoft Office, que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Fue también en esta época cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos que posteriormente en el siglo XXI siguen siendo muy utilizados. En esta misma época, el boom de la WWW o World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de las bases de datos, actualmente tiene una amplia capacidad de almacenamiento de información. También una de las ventajas es el servicio de 24/7 sin interrupciones, a menos que haya planificaciones de mantenimiento de las plataformas. En la actualidad, grandes empresas
dominan el mercado de las bases de datos, como son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, también hay gestores de base de datos relacionales open source como PostgreSQL, MariaDB y bases de datos no relacionales. Y actualmente las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el creciente uso de la información. A su vez, los administradores de bases de datos más populares, aparte de los mencionados, también está Informix, Postgres, MySQL, entre otros. A continuación, hablaremos de un ejemplo de la utilización de bases de datos. En este caso, los sistemas de nómina, pues la información correspondiente a empleados, puestos y sueldos se encuentra relacionada y organizada de manera que pueda realizar el pago de la nómina con seguridad. Como conclusiones, podemos decir que las bases de datos es una colección o información de datos para dar servicios a muchas aplicaciones al mismo tiempo. Que el propósito de una base de datos es responder a consultas y ejecutar transacciones de datos y pues entender la evolución histórica de las bases de datos. También podemos decir que las ventajas de los modelos de bases de datos relacionales es que reduce la redundancia, se aumenta la consistencia de la información y permite compartir los datos. Y ya con esto concluimos la presentación. Muchas gracias.